En esta mañana vamos a continuar con Filipenses y nos vamos a detener a escudriñar el versículo 27, la parte D. Dice la palabra del Señor en Filipenses. Para ver y entender el contexto, siempre es bueno que podamos observar el contexto inmediato. Y dice la palabra del Señor desde el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Palabra de Dios. Oramos. Bendito Padre eterno, te alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Gracias por las canciones, los himnos, por el contenido, Señor, de esos himnos, Señor, que declaran la obra que tú has hecho por cada uno de nosotros. Hoy estamos reunidos, Señor, este día tan especial, el primer día de la semana, pero también, Padre, para recordar y tener un tiempo de comunión, mirando a esa cruz, recordando lo que hizo el Evangelio en nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, Señor, para participar del pan y del vino. Bendito Padre eterno, dejamos en tus manos esta porción de tu palabra. Ayúdame, guíame, Señor, en la exposición de tu palabra, que seas tú, Señor, glorificándote. Ayuda a mis hermanos, Señor, a estar atentos a tu palabra. Dales, Señor, oídos para oír. Padre eterno, que el cansancio, el frío, no sea un impedimento, Señor, para que no escuchemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que tendremos de deleitarnos en tu palabra. Así, Señor, nos encomendamos en tus manos y lo hacemos en ese nombre tan precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Constancia en el comportamiento. La semana anterior solamente vimos la parte A que decía solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hoy estaremos mirando el versículo 27, la parte B que dice, ¿para qué? O sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. En el Nuevo Testamento en griego hay una coma donde dice vosotros. Ahí es una frase, una oración, una construcción. Y nos vamos a detener a analizar y escudriñar esta sección. No te olvides que en Filipenses nosotros encontramos el propósito para nuestra vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí encontramos el ejemplo para nuestra vida. Encontramos el premio para nuestra vida. Y encontramos el poder
para nuestra vida. En los 4 capítulos hay un propósito específico y vamos a ir llegando a medida que vayamos avanzando en la exposición de esta pequeña carta de Filipenses. Una vida cristocéntrica resultará en una vida de gozo. Y eso siempre será así en la vida de los creyentes. Nuestro comportamiento, nuestro modo de vivir, nuestra actitud, debe ser como es digno del Evangelio de Cristo. Y esa actitud tiene que ser constante, tiene que ser permanente. Estamos llamados a vivir, a perseverar en nuestro andar como hijos dignos del Evangelio. Y que ese nuestro andar dignamente sea en todo tiempo y en toda circunstancia. Que consideremos en todo tiempo que estamos siempre delante de Dios. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Coram Deo en esta mañana también. Y para comprender mejor esta pequeña porción vamos a dividir en 2 puntos. El primero será una vida que persevera en buenas obras y la segunda será una vida que persevera en el temor de Dios. Como ya dijimos la semana anterior, hemos iniciado una nueva sección que comienza en el capítulo 1, versículo 27 y estará abarcando hasta el capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo, después de haber explicado y compartido sobre sus circunstancias, dejando ahora eso a un lado, por primera vez el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Filipos para exhortarles. Es la primera vez. Y lo hace de manera frontal, lo hace de manera directa. Y la exhortación que Pablo da a la iglesia de Filipos es solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, lo cual lo hemos explicado la semana anterior. Las marcas de nuestra conversión está en nuestro modo de vivir, está en nuestro estilo de vida, está en nuestro comportamiento. El Evangelio, mis hermanos, tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. No hay área que no sea afectada por el Evangelio, si es que hemos sido favorecidos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17, yo sé que tú lo sabes de memoria, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Hay un nuevo ser que está redimido, que ha sido transformado por el poder de Dios, mediante el Evangelio de Jesucristo, por la presentación de la palabra. El apóstol Pablo, después de expresar su deseo de quedar con vida, después de haber compartido ese anhelo con los hermanos de Filipos, y ese deseo, si es que el Señor así lo permite, porque Él se mueve bajo la voluntad del Señor, y si está quedando, y si queda Pablo, será simplemente por amor a los hermanos de Filipos, por amor al Evangelio, para que el reino de Dios siga siendo extendido. Después de esto, el apóstol Pablo ahora exhorta a los creyentes de Filipos a que vivan dando señales de que son hijos verdaderos del Señor. Pablo se dirige para decirles, es posible que permanezca aún entre vosotros. Y si permanezco entre vosotros será para vuestro provecho y gozo de la fe. Pero también es posible que yo pueda partir para estar con Cristo, con mi Señor, con mi Salvador, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, queridos hermanos de Filipos, pase lo que pase en mi vida, pase lo que pase conmigo, yo os exhorto
Y les dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Esté yo presente o esté yo ausente, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Que cada uno de ustedes puedan vivir bajo los parámetros que demanda el Evangelio. No bajo la demanda del mundo, la demanda de los hombres. Inmediatamente el apóstol Pablo introduce otra frase que comienza con una conjunción de 3 letras. Hina. Se parece a quechua, eso es en griego, hina. Y quiere decir ¿para qué? La razón y el propósito. Porque Pablo quiere que ellos se comporten como dignos del Evangelio. Dice, ¿para qué? O sea, que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. En el Nuevo Testamento en griego las palabras están colocadas de acuerdo al énfasis que quiere darle el autor. Eso va a variar de cada autor a cada autor, cada escritor. Dependiendo de cuál es la palabra para el autor, la palabra más importante, entonces va a ir colocando en ese orden. Y aquí, mis hermanos, el énfasis que Pablo está haciendo está en, o sea, que vaya a veros o esté ausente. Y luego viene, oiga de vosotros. Oiga de vosotros. Aunque esta última oración, oiga de vosotros, es el verbo principal, la oración principal, a la cual están ligados las demás palabras. El ir, el ver o el estar ausente. Está dependiendo de este verbo principal que es oír. Es decir, mis hermanos, las demandas del Evangelio no van a cambiar en medio de los tiempos que vivimos, ni en las circunstancias que nos mueven, ni tampoco no ha de cambiar el Evangelio en la cultura que uno esté. El Evangelio finalmente es acultural, es supracultural, está por encima de todas las culturas. Por lo tanto, las demandas del Evangelio, los principios bíblicos jamás han de disminuir, no han de ser rebajados. En cualquier tiempo, en cualquier circunstancia y en cualquier cultura. Por lo tanto, esté presente o esté ausente, el apóstol Pablo dice, compórtense como es digno del Evangelio. Ahora quiero que aquí podamos analizar por qué nosotros estamos estudiando simplemente la parte B del versículo 27, porque muy bien podíamos haber abarcado hasta el versículo 28, la parte A, porque hasta ahí hay otro pensamiento. Muchas veces nosotros nos detenemos, los pastores también nos detenemos muchas veces simplemente a escudriñar las partes que tal vez son más importantes, más sobresalientes desde nuestro punto de vista, y omitimos algunas de ellas. Lo pasamos por ahí. Pablo muy bien podía haber omitido, mis hermanos, la declaración, o sea, que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros. Podía haber omitido el apóstol Pablo. Les invito a que hagamos una lectura. A ver, ahí agarra tu Biblia y omitiremos esa partecita. Leeremos de manera directa. Más o menos sería así entonces. Y tendría mucho sentido si omitimos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Puedes ver? ¿Puedes apreciar? Que si omitimos nosotros esa parte de lo que hoy vamos a ir estudiando y analizando, como que tiene sentido y no le hace falta. Porque está ligado la exhortación general que Pablo da a la aplicación específica que está posteriormente a esta declaración que hoy consideraremos. Si tú puedes ver nuevamente, te das cuenta. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esa es la exhortación general. Y luego viene la aplicación directa, que va a decir, si ustedes se comportan bien, ¿cómo se puede ver? Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio,
y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Tiene sentido, verdad? Como que no necesitamos de la declaración que hoy vamos a considerar en esta mañana. Y Pablo podía haberlo omitido, pero él quiso darnos una lección. Y por esa razón hoy nos vamos a detener a escudriñar, a analizar esa breve frase que ahí el apóstol Pablo nos ha dejado. Ahí está la aplicación, hermanos, de la exhortación general. Después de esta declaración que Pablo hace, encontramos nosotros la aplicación en tres áreas bien específicas que el apóstol Pablo. Estar firmes, combatiendo y no intimidados. Al respecto vamos a hablar, si el Señor lo permite, la próxima semana o la subsiguiente, en el próximo sermón. Así que tú ya sabes y tienes ya la idea más o menos de qué vamos a ir hablando en el próximo sermón. Y el resultado está al final del versículo 28. Eso lo vamos a dejar todavía para mucho más adelante. Aquí se puede ver, mis hermanos, con claridad la exhortación general y la aplicación y también el resultado en los versículos 27, 28, 29 y 30. Así que es posible omitir y no considerar la frase que está colocado justamente en el centro de la exhortación general y la aplicación. Es posible. Podía haberse dado ese caso. Pero Pablo lo dejó ahí marcado para nosotros para que tomemos en cuenta con diligencia. Y por esa razón es importante mirar, hermanos, y detenernos a escudriñar esa declaración del apóstol Pablo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Y esta declaración incluye dos patrones muy importantes. Y esos patrones los vamos a ver hoy. Veamos la primera. Una vida que persevera en buenas obras. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Recuerden que esto está ligado a la exhortación general. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, Pablo nos está hablando de nuestra perseverancia en nuestro andar como es digno del Evangelio de Cristo. Nos está hablando de la constancia que tiene que existir en obedecer las demandas del Evangelio, las demandas de la palabra del Señor, los mandatos del Señor. Que seamos fieles a sus preceptos, a sus estatutos, que podamos obedecer a todas las admoniciones que nos da el Señor, es decir, a todos los imperativos que están en su palabra. Una admonición simplemente es una orden, un imperativo. Y el llamado es que nosotros podamos ser constantes, que podamos perseverar en obedecer esos mandamientos del Señor. Esté presente Pablo o no esté presente Pablo en Filipos. Estén presentes los hermanos, los otros santos, o no estén presentes los otros santos. Estén presentes los pastores o no estén presentes los pastores. Queridos hermanos, debemos permanecer fieles a los mandatos del Señor. El mundo tiene que ver que reflejamos a Cristo por nuestro modo de vivir. Y en eso tenemos que ser constantes. Tenemos que perseverar en nuestra conducta que agrada al Señor. Estén presentes nuestros pastores o no estén presentes nuestros pastores. Nos estén viendo nuestros pastores o no nos estén viendo nuestros pastores. Nos estén viendo los hermanos o no nos estén viendo los hermanos. Nos estén viendo nuestros padres o no nos estén viendo nuestros padres. Nos estén viendo nuestros hijos o no nos estén viendo. Nuestro comportamiento, nuestra conducta tiene que seguir siendo aquello que Pablo desea para cada uno de nosotros. Un comportamiento como es digno del Evangelio de Cristo.
Vivimos en un mundo de tinieblas, un mundo en el que reina el pecado. Y es por esa razón, mis hermanos, que es importante que los creyentes tengamos que vivir conforme a las exigencias, a las demandas del Evangelio, sin disminuirlas. No tenemos por qué devaluar las demandas del Evangelio. No importa si el pecado sobreabunda a nuestro alrededor. No importa si la maldad va en aumento día tras día. No importa si la violencia se ha multiplicado en nuestro alrededor. No interesa. Nosotros todavía estamos llamados a vivir como dignos del Evangelio. No tenemos por qué ser influenciados. La exhortación a vivir en obediencia a Dios no ha cambiado y no va a cambiar. Así fue desde el principio de la creación. Dios siempre quiso que sus hijos obedezcan a su palabra. Así que vivamos como es digno del Evangelio de Cristo. En el hogar, en el trabajo, en los negocios, en el colegio, en la universidad, en el instituto, en la iglesia, en el barrio, donde sea que estemos, mis hermanos. Que el mundo pueda ver que nosotros somos hijos transformados. Estén presentes o no estén presentes los pastores. Estén presentes o no estén presentes los hermanos, los creyentes. Nuestro conducirnos tiene que ser conforme a los parámetros del Evangelio. Vivimos en un mundo controlado por los sentimientos. Así se mueve este mundo hoy en día y principalmente nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se mueven en función a aquello que les hace sentir bien. Eso les mueve, eso les motiva. Aquello que les hace feliz. En función a las emociones y sentimientos se mueven hoy nuestros jóvenes, adolescentes y también niños. Y muchos de los mayores también hemos caído en esa trampa. Una relación de amistad. Mientras esto marcha viento en popa. Mientras en esa relación se hace todo lo que yo quiero. Entonces eso me emociona. Eso realmente es el motor que me mueve. Me anima a vivir la vida cristiana. Me siento bien. Y si me falla entonces esa relación, es como que todo se ha terminado y me siento desalentado. Me siento frustrado. Me siento traicionado. En algunos de nosotros probablemente la compra de un buen libro, y en la conferencia tendremos muchos libros para comprar. Pero en muchos de nosotros la compra de un buen libro nos hace sentir bien. Nos motiva y nos mueve. Pero tan pronto nos damos cuenta de que no hemos podido ni siquiera leerlo la primera página, sentimos una frustración, un desaliento. Hay desánimo en nuestra vida. O para muchos tener un buen trabajo donde espero recibir todos los halagos del jefe. O espero que tal vez incluso los demás que me rodean me puedan halagar, me recompensen. Eso me hace sentir, estoy esperando aquello. Vivimos en un mundo de sentimientos. Pero cuando somos ignorados, entonces me siento tan mal que siento que no sirvo para nada. O incluso para muchos de nosotros un buen sermón que nos conmueve, que nos lleva incluso a derramar lágrimas, nos hace sentir bien por un momento. Pero cuando el sermón toca la llaga de nuestra vida, y entonces comenzamos a dudar de nuestra salvación y nos sentimos tan mal, decepcionados, desalentados, desanimados. Hay cristianos que no viven movidos por sus convicciones, simplemente por sus emociones. Hay cristianos que no andan movidos por los principios de la palabra de Dios, sino simplemente andan en función a sus sentimientos.
Muchos cristianos son como un sube y baja espiritualmente hablando. Un día arriba y otro día para abajo, un día arriba y otro día para abajo. Son cristianos un día y dejan de ser cristianos al otro día. Son inconstantes, no perseveran. Y lo que Pablo aquí está pidiendo y está diciendo, yo quiero que ustedes puedan tener una sola forma de vida, esté yo presente o esté ausente. Necesitamos nuevamente volver a la Escritura, recordar las enseñanzas de su palabra. ¿Dónde están esos hombres como Job? La resolución que él tuvo ahí, Job, que él pudo declarar y dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Dónde están esos hombres como Job? O el mismo apóstol Pablo, que él dijo en el capítulo 13, en el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Constancia, perseverancia, dejando atrás, olvidándome lo del pasado, lo de atrás, lo que ha sucedido. Lo importante es el presente. Y Pablo dice, me extiendo. Prosigo a la meta, constancia, perseverancia en nuestra vida. Nuestro mismo Señor Jesús nos dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. Una vez más, constancia, perseverancia. Eso es lo que marca la vida de un creyente. El anhelo del apóstol Pablo es que los creyentes de Filipos y todos nosotros también seamos creyentes constantes, perseverantes en nuestro modo de vivir, que podamos tener un buen comportamiento a la luz de la palabra. Hermanos, creyentes que sean fieles a Dios, constantes en la asistencia de los cultos, de los programas que tenemos, el culto de adoración, el estudio bíblico, constantes en la meditación personal de la palabra, constantes en el proclamar el evangelio, en compartir las buenas nuevas, constantes y perseverantes en todo nuestro modo de andar y vivir. Esposos que amen a sus esposas continuamente. Esposas que se sujeten a sus esposos a pesar de. Padres que amen a sus hijos. Hijos que honren a sus padres. Esa actitud debe ser constante y permanente. Hombres y mujeres que estén dispuestos a mortificar el pecado. Creyentes que vivan conforme a los principios bíblicos y no sean llevados por sus emociones. Y entonces Pablo dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que os comportáis como es digno del evangelio de Cristo. Esta forma de vida, mis hermanos, se puede ver, porque es algo externo de lo que estamos hablando. Pero no simplemente la perseverancia y la constancia, tiene que ser algo que la gente ve. Y eso nos traslada al segundo punto, una vida que persevera en el temor de Dios. Y esto tiene que ver con lo interno. Las otras cosas se pueden ver externamente. La gente puede ver, puede palparlo. Pero aquí tenemos nosotros lo interno, lo que sucede en el corazón. El apóstol Pablo esperaba de ellos una vida que persevera en el temor de Dios. Si tú miras detenidamente esa porción que hoy estamos considerando, el otro lado es justamente relacionado al temor de Dios. La perseverancia tiene que ver con el patrón externo. Esa constancia externa que se ve en la vida cristiana. En cambio, el temor de Dios es el patrón interno que nos motiva a andar
conforme al Evangelio de Dios. Una declaración muy similar a esta encontramos nosotros en el capítulo 2, versículo 12, ahí mismo en Filipenses. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿de qué está hablando? Constancia, perseverancia. De eso está hablando en esa primera parte. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El patrón interno, el corazón. La obediencia, el patrón externo, lo que se puede ver. El temor de Dios, lo que está en nuestro corazón. Y Pablo está diciendo entonces, esté yo o no esté presente con ustedes, ustedes tienen que vivir conforme a los parámetros del Evangelio. Estén o no estén los pastores, estamos llamados a vivir conforme a los parámetros del Evangelio. En ese tiempo a los hermanos de Filipos, la gente los acusaba diciendo que ellos simplemente se comportaban bien como creyentes cuando Pablo estaba presente. Cuando Pablo estaba en medio de ellos. Pero cuando Pablo estaba ausente, ellos andaban como querían. Y Pablo les está exhortando diciendo, esté o no esté con ustedes, vivan agradando a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. El mismo apóstol Pablo tenía este principio en su vida. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo vivía para los ojos de su Señor. No vivía para los ojos de los hombres. Algunos viven preocupados en agradar a los ojos de los hombres y no a los ojos de Dios. El apóstol Pablo no quería que su fidelidad de los hermanos de Filipos dependiera de la ausencia o presencia del apóstol Pablo. Porque si el asunto fuera así, entonces ellos estarían agradando al apóstol Pablo, estarían agradando a un hombre y no a Dios. Estarían viviendo para los ojos del apóstol Pablo y no para Dios. Y Pablo no está de acuerdo con eso. Con seguridad, mis hermanos, la presencia de Pablo, no dudamos de eso, iba a animar a los hermanos. Les iba a traer mucho gozo y alegría a los hermanos. Pero su estilo de vida no tenía que depender de la presencia de Pablo. Y es lo mismo, mis hermanos, en nuestra iglesia. Es probable que mi presencia, que la presencia de los pastores, la presencia de los líderes espirituales, nos traiga gozo y alegría, mis hermanos. Pero no tiene que depender nuestro andar de la presencia de ellos. Yo puedo estar ausente de ustedes, mis hermanos. El Señor puede tener otros propósitos con mi vida. Y entonces tendré que tomar una decisión de salir y obedecer la palabra del Señor. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que la iglesia, los miembros, han de andar como quieren. Si así fuera simplemente por la presencia de un hombre, que uno anda con temor delante del Señor, estaríamos agradando al hombre y no al Señor. No tiene que influir mi presencia, ni la presencia de los pastores, ni la presencia de los santos, de los hermanos, en nuestro andar permanente y constante como dignos del Evangelio. No tiene que afectar. Es verdad, la presencia de nuestros hermanos, de nuestros líderes, nos trae gozo. Nos trae mucha alegría.
andemos bajo el temor de Dios. Yo quiero decirles lo siguiente: si nuestra conducta, si nuestro comportarnos, si nuestro estilo de vida como cristianos, como hijos de Dios, delante de nuestros pastores, es distinto cuando estamos a solas, cuando están ellos ausentes, debemos examinar con seriedad nuestro corazón. Y si ese fuera el caso, entonces no hemos aprendido lo que es andar en el temor de Dios. Si nuestra conducta cambia cuando no están nuestros líderes espirituales, entonces no hemos comprendido qué es andar en el temor de Dios. No puede cambiar, hermanos, nuestra conducta por la presencia de un pastor o por la ausencia de un pastor. Nuestra conducta tiene que ser la misma, estén o no estén nuestros líderes espirituales. Debemos vivir, mis hermanos, delante de la presencia de Dios. Siempre, continuamente. Debemos considerar cada instante, cada momento que estamos delante de Dios, en todo lugar, en toda circunstancia. Así fue con los hombres del pasado en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 17:1, Dios habló con Abraham y le dice, Jehová le dijo a Abraham, Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Delante de Dios estamos. Estamos en su presencia. En todas las cosas que realizamos debemos considerar que estamos delante de Dios. Cosas grandes y cosas pequeñas debemos considerar que estamos delante de Dios. Llevemos un poquito nuestra mirada al tiempo de la Reforma. En el tiempo de la Reforma, los reformadores acuñaron varios términos y frases en latín, tales como post tenebras lux, que quiere decir después de la oscuridad luz, o simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Pecador y justo al mismo tiempo. Pecador y justo al mismo tiempo. O ecclesia semper reformada est. La iglesia siempre reformándose. O lo que hemos visto el día jueves en la noche. Ordus salutis. El orden de la salvación. O las 5 solas que nosotros conocemos. Sola escritura. Solo la escritura, sola fide, solo por fe, solus Christus, solo Cristo, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. El tiempo de la Reforma fue un tiempo en el que se acuñaron varias palabras en latín y que prevalecen hasta el día de hoy en el contexto de la iglesia evangélica que anda con temor. Y justo en ese tiempo también, mis hermanos, se acuñó el término corandeo. Corandeo. Corandeo se deriva entonces del latín cora, que quiere decir pupila del ojo. Y entonces significa corandeo en persona, cara a cara, en presencia de, ante los propios ojos de. Delante de. ¿Y todo eso qué? ¿Delante de quién? De Dios. Así que corandeo literalmente se refiere a algo que se lleva a cabo en la presencia de Dios.
ante la presencia de Dios, delante de la cara de Dios, de la faz del rostro de Dios. Corandeo, mis hermanos, es cuando la razón y mi corazón están conscientes de la existencia y presencia de Dios, en donde quiera que estemos y en lo que sea que estemos haciendo. Eso es corandeo. Está ligado la razón y mi corazón. Soy consciente de la presencia, de la existencia de Dios. Sé que estoy delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un incrédulo y un cristiano? ¿Qué es lo que le caracteriza a un cristiano que ha sido perdonado y que ha sido transformado por el Espíritu Santo? Es que el creyente vive corandeo continuamente. Vive en la presencia de Dios. Es consciente de esa verdad. Y si es consciente de esa verdad de corandeo, mis hermanos, eso tiene que afectar la forma en que uno vive, en las decisiones que uno ha de tomar, en nuestras acciones que realizamos. Tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Estamos delante de Dios. Y todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Él. Como dice 1 Corintios 10:31. Corandeo, mis hermanos, es vivir nuestra vida sabiendo que Dios está presente. Y esto debería de cambiar nuestra actitud en todo nuestro modo de vivir. Esto tiene que cambiar nuestra actitud cuando estemos frente a la tentación. Corandeo tiene que afectar mi vida cuando esté frente al pecado. En la presencia de Dios estamos, continua y permanentemente. ¿Y cómo se logra esto? Viene de Dios por medio de la regeneración. Es un regalo del Señor. Jeremías 32:40 dice: y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y el verso 40 dirá, Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien. Y escucha bien lo que dice, y pondré, dice Jehová, dice Dios, yo pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, para que puedan comprender, corandeo, que estamos en presencia de Dios. Yo pondré mi temor en el corazón de ellos. Si tú eres un regenerado, alguien que ha nacido de nuevo, entonces tú tienes el temor de Dios, porque Dios ha dado esa promesa. Y el temor de Dios está en tu corazón. Y dice, para que no se aparten de mí. Para que consideremos continuamente que estamos delante de los ojos de Dios. Es así que podemos llevar vidas que glorifiquen a Dios. Solo cuando consideramos que estamos viviendo en la presencia de Dios. Y eso por lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, es el tiempo de vivir corandeo. Apliquemos a nuestra vida. La necesitamos. Tiene que ser una realidad corandeo en nuestra vida. Cada día, cada momento. Preguntémonos en esta mañana por un momento. En esta semana que ha pasado, que ha transcurrido, ¿hubo algo en tu vida personal? Estoy hablando de tu vida personal. Papá, mamá, hijo, hija, mayores, menores, a todos. En esta semana que ha pasado, ¿hubo algo en tu vida personal que tú no hubieras hecho?
que tú no te hubieras atrevido a hacer si hubiera estado ahí tu pastor? Si ahí hubieran estado tus padres, si ahí hubieran estado los hermanos de la iglesia. ¿Hubo algo en esta semana en tu vida personal que tú hubieras evitado hacer si tu pastor hubiera estado ahí presente? En tu modo de hablar, en tu modo de actuar, tal vez hablando necedades, cosas que no agradan a Dios, oír tal vez cosas que no edifican, ver cosas que ensucian nuestro corazón. Jóvenes, hubo en esta semana que ha pasado algo que tú hiciste y que no lo hubieras hecho si hubiera estado tu pastor presente ahí cuando estuviste frente al internet. Hubo algo que tú viste y oíste que no le agrada al Señor y que hubieras evitado hacerlo si tu pastor hubiera estado ahí. Estamos hablando de nuestra vida personal. Examina y analiza. ¿Hubieras hecho tú algo diferente si tu pastor hubiera estado ahí presente? En tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios, en tus relaciones personales que tú tienes con los amigos y con los hermanos, ahí en el internet, en el WhatsApp, en el Face. ¿Hubo algo que tú hubieras hecho diferente si hubiera estado ahí tu guía espiritual? Y nuevamente la pregunta. En esta semana, queridos hermanos, y quiero dirigirme ahora a la familia, ¿hubo algo en tu vida familiar que tú no hubieras hecho si tu pastor hubiera estado ahí? Estoy hablando ahora de la familia. Padre de familia, tal vez te airaste por una pequeña cosa insignificante. Tal vez tú gritaste, levantaste la voz a tu esposa. Esposa, probablemente en esta semana te rebelaste contra tu esposo. Padres han exasperado a sus hijos en esta semana que ha pasado. Por más que estas tal vez eran justificadas. Hijos que están presentes en esta mañana han deshonrado a sus padres en su modo de hablar, en su conducta. ¿Hubieras evitado algo que no agrada al Señor si tu pastor hubiera estado ahí? Hijos, ¿qué cara colocaron cuando los padres los reprendieron? ¿Qué cosas dijiste en tu corazón que no agradan al Señor? Estamos en el primer domingo del mes. Y entonces tenemos que tomar una decisión muy especial, muy importante, que está relacionada con el reino del Señor. Y los esposos y el papá principalmente, que es el jefe, el guía, el que dirige, el pastor de su hogar, separaron para las ofrendas o el diezmo que traemos a su casa. O como nadie te ve, ¿cuál fue la actitud que tú tomaste? Cuando vienes a la casa del Señor,
Realmente tú vienes para ofrendarle al Señor, no solamente tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, sino también las bendiciones que Él te da. Escoges la moneda más pequeña todavía para darle al Señor. Y muchos justifican diciendo, Dios sabe, Dios ve. Y es verdad que Dios ve, porque coram Deo. Estamos delante de la presencia del Señor. Y no es posible, hermanos, que ya los que trabajamos estemos dándole migajas al Señor. Y no justifica el hecho de decir, Dios sabe, Dios conoce. Y es verdad que Él sabe y conoce nuestras necesidades. Él lo sabe muy bien. Y si alguno de ustedes, por una cuestión económica, no quiere participar o no puede participar en la conferencia, cambie de actitud. No es posible. Deje de comprar el pan, la carne durante una semana. Aliméntese espiritualmente durante 3 días. Reciba la palabra del Señor. Pida permiso de su trabajo. Saque la vacación que tenía que ser a fin de año. Aliméntese de la palabra. Traiga a sus hijos, traiga a los familiares, traiga a otros que van a otras iglesias. Es la oportunidad para que escuchen el Evangelio, la palabra del Señor. Hay que invertir. Mira lo que dice Proverbios 3:9. Proverbios, capítulo 3, el verso 9. Me agradaría que lo tengas registrado y marcado ahí. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes. Qué lindo y hermoso es de algunos jóvenes que han comenzado a trabajar y se han acercado a mi persona y me han dicho, pastor, aquí tiene la primicia, el primer sueldo, todo se lo doy para el Señor. Y para quienes no lo han hecho, siempre hay un tiempo de arrepentimiento. Hay que hacerlo con retroactivo. No hay problema. Si el Señor obra en tu corazón, si el Señor te da esa gracia, hazlo. Lo dice la palabra del Señor. Honra, dice a Dios, con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos. Lo primero siempre debe ser para el Señor. Y aquí tenemos muchos que tienen al menos una pequeña mini empresa. Y si no lo hicieron nunca, otra vez hay retroactivo. Háganlo para la gloria del Señor. Si el Señor está tocando tu corazón, hazlo para la gloria del Señor. ¿Cuál es la actitud y conducta que tenemos cuando no están nuestros líderes espirituales? Hubo en esta semana que ha pasado, en tu vida social, primero vimos nuestra vida personal, la vida familiar, ahora la vida social, que no hubieras hecho si tu pastor hubiera estado ahí. Y otra vez, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en las relaciones que tú tienes. ¿Has hecho algo que tú no hubieras hecho si tu pastor hubiera estado presente ahí? Nuestro comportamiento, mis hermanos, depende de la presencia de nuestros pastores.
de nuestros líderes espirituales. Tiene que depender de eso. Lo que tú haces cuando nadie te ve, ni tu pastor, ni tus padres, ni tus hermanos. Esa es la hora de la prueba. Ese es el momento del examen. Porque delante de la presencia de Dios estamos. Porque delante de los ojos del Señor estamos. Así que en toda nuestra manera de vivir, debemos agradar a Dios. No importa si está presente el pastor o no está presente. Algunos padres de familia amenazan a sus hijos y les dicen: le voy a avisar al pastor. O los hijos a los padres también. ¿Necesitamos de eso? No. Hermanos, andemos conforme a los parámetros de la palabra. Los jóvenes, los varones, luchamos con lo que es aquello, la lascivia, los pecados inmorales. Combatimos y luchamos con aquello. Pero consideremos en esta mañana que estamos siempre delante del Señor. Y tengamos temor delante de Él. Queridas y apreciadas hermanas en el Señor, vuestra modestia en el vestir depende de la presencia de los pastores. Que tú te vistas con holgura, con decoro, depende de la presencia de los pastores. Mira lo que dice Proverbios 23:17. 23:17. No tenga envidia tu corazón de los pecadores. No tenga envidia tu corazón de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tengas envidia, dice, de los pecadores. Y está apuntando al corazón. ¿Saben este sistema en el que vivimos? Satanás lo ha diseñado con un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito por el cual lo ha diseñado? Así como es este mundo, este sistema. Es para que podamos envidiar lo que el mundo tiene. Es para envidiar a aquellos que están a nuestro alrededor. Para eso lo ha hecho el enemigo. Así que todo lo que el mundo tiene, su sistema tiene un solo propósito: que nazca en nuestro corazón envidia. El mundo nos grita, hermanos, a voces y nos dice: a tu vida le falta algo si tú no vives como ellos viven, como viven los impíos. El mundo nos está gritando y nos dice por medio del sistema: a ti te falta algo porque no estás viviendo como viven los de afuera. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos salir victoriosos y triunfadores de esta circunstancia? Perseverando en el temor del Señor. Y dice todo el tiempo. Eso dice Proverbios. Señorita, reflexiona y medita en esta mañana. El mundo te está gritando y te está diciendo: no seas anticuada. No importa si se ve un poquito de carne en tu cuerpo cuando te vistes. Eso es lo que te está diciendo el mundo. El mundo y la carne. El mundo te está gritando y te está diciendo: a tu vida le falta algo.
Si tú no eres como ellas, como las del mundo, si tu figura no es como las del mundo, entonces no eres feliz, no eres realizada. Este sistema ha sido diseñado para que tengamos envidia. Qué triste es ver cuando muchos dicen que son creyentes, pero viven como mundanos. En el hogar, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Cómo podemos evitar esto? Otra vez Proverbios. Antes vive, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Cuando estén o no estén tus pastores, cuando estén o no estén tus padres, cuando estén o no estén tus hijos, cuando estén o no estén los hermanos, delante de Dios estamos, corandeo. Pero tenemos que pisar tierra, como alguien dice. Aún los creyentes verdaderos tropezaremos, caeremos en pecado. Pero en esos tiempos nos acercaremos al Señor. Y hablaremos y nos presentaremos delante de Él y le diremos: Señor, sabes que mi deseo es vivir para ti. Pero vez tras vez caigo en el pecado. El pecado me atrapa, me arrastra. Señor, quiero vivir para ti. Quiero vivir para tus ojos, no para los ojos de los hombres. Esa será nuestra oración. Quiero vivir para esos ojos que derramaron lágrimas por mí en el Getsemaní. Quiero vivir para esos ojos que miraron y contemplaron la densa oscuridad desde la cruz. Quiero vivir para esos ojos que miraron con compasión a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Quiero ser restaurado, Señor. Quiero que me perdones por mis pecados, Señor. Fortaléceme en tu poder. Esa será nuestra oración. Le diremos: Señor, quiero vivir para tus ojos. Tú eres mi Dios. Si tú vives para los ojos de los hombres, tal vez no conoces el temor de Jehová. Y si ese fuera tu caso, examina tu corazón hoy mismo. Acércate en arrepentimiento y fe al Señor. No vivas para los ojos de los hombres, vive para los ojos de Dios. Independientemente de que estén tus pastores o no lo estén, delante de Dios estamos, en su presencia. Corandeo. Vamos a orar. Padre, bendito seas por los siglos de los siglos. Señor, a pesar de ser tus hijos, no consideramos tu presencia. Y muchas veces hemos andado en pecado. Pero hoy nos acercamos, Señor, una vez más, con un corazón humillado, examinando cada rincón de nuestro corazón. Y suplicándote que nos ayudes, Señor, a considerar cada día en nuestra vida cotidiana que delante de ti estamos, Señor. Que nuestro comportarnos sea como dignos hijos del Evangelio. Que cada día, Padre eterno, el mundo pueda ver en nosotros que hay algo diferente. Que podamos reflejarte, Señor, a ti. Te pedimos que nos fortalezcas, Señor. Y perdónanos por todos nuestros pecados. Ayúdanos a colocar nuestra mirada en ti. A no olvidarnos en cada momento de nuestra vida que tus ojos, Señor, nos están viendo.
Y no importa la presencia de nuestros líderes espirituales o la ausencia de ellos, que podamos vivir como hijos dignos del Evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra. Y si hay alguien que en esta oportunidad aún no te conoce a ti, tu gracia, Señor, sea manifestada en ese corazón. Tu espíritu pueda convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y pueda venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Gracias, bendito Padre, por tu Hijo Jesucristo. Y en ese nombre oramos con la certeza y la seguridad de que por su sangre hemos sido comprados y redimidos. Y en gratitud, Señor, a esa obra, queremos vivir como hijos tuyos de ti. Gracias, papá. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.